empezamos. ¿Qué pasa con el problema número 2? Mira, presta atención. En el problema número 2 te dice que en el problema número 2, si el conjunto M, ahí está el conjunto M, te dice que X es igual a X, el conjunto M es igual a X, ¿ya? Y ese X pertenece a los números naturales, tal que X es mayor que 4, mayor o igual que 4 y menor que 6, ¿ya? Menor que 6. Y también tenemos el conjunto N, que es igual a X más 2, tal que X pertenece a los números naturales y X tiene que ser mayor o igual que 4 y menor que 7. Alumnos, ¿qué me está pidiendo? Miren, estas tres cosas me están pidiendo. Hallar M intersección N, M unión N y N diferencia simétrica de N. Ya, eso es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, alumnos, en este problemita, ya, lo primero que tenemos que hacer es denotar M a que es igual. Esto de acá, alumnos, es por comprensión. Ya está expresado el conjunto M por comprensión. Ahora nosotros tenemos que denotarlo por extensión. Esa es la diferencia. ¿Sí? Por comprensión. Ahora por extensión. Tú dices que M, escúchame, tú dices que M es igual a X, porque acá está, mira, acá está en la relación que nos dan, M es X, M es X, M es igual a X, pero ese X pertenece a los números naturales. Ahora tú dirás, ¿quiénes son los números naturales? Los números naturales sirven para contar. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así infinito. Esos son los números naturales. Ya, X pertenece a los números naturales, pero, o sea, tal que X tiene que ser mayor o igual que 4 y menor que 6. ¿Y cuáles son los números naturales que son para X? Que son mayores o iguales que 4. Acá está. Y menores que 6. Todos estos números que tú ves acá. Mayor o igual que 4 y menor que 6. Entonces se entiende, alumnos, acá se entiende que X es 4 y es 5, pero no 6, porque dice que es menor que 6. Si acá nos hubiesen puesto menor o igual que 6, menor o igual, ahí sí hubieses dicho, ah, ya, es 6 también. Pero no sucede eso, ¿ya? No es menor o igual, sino es simplemente menor que 6. Y acá se lee mayor o igual que 4, porque por eso sí incluimos al 4. Entonces, los valores que toma X son 4 y 5. Pero M es X. Entonces, como X ya sé que vale 4 y 5, ya puedo decir que M es también 4 y 5. Esos son los elementos de M. Ahora, ¿qué sucede con N? Mira, N te dice que es igual a X más 2. Ahí dice, mira, N es igual a X más 2. Entonces, ¿cuánto vale X? X pertenece a los números naturales. Y X es menor que 7 y mayor o igual que 4. Ah, ya. Los números naturales ya sabes quiénes son. Los números naturales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los números naturales. Y hay más todavía, hay más números naturales. Solo que en este caso me dice que X pertenece a los números naturales, excelente, pero X tiene que ser mayor o igual que 4. Ah, ya, si es mayor o igual que 4, tome el valor de 4. Pero también a la vez es menor que 7. Ah, ya, si es menor que 7, toma los valores de 5 y 6. O sea, los valores de X son 4, 5, 6. ¿Te das cuenta? Porque X es menor que 7 y mayor o igual que 4. Entonces, esos son los valores de X. Quiere decir que X toma el valor de 4, toma el valor de 5 y toma el valor de 6. Si ya tenemos los valores de X, ya podemos hallar los valores de N. ¿Por qué? Como X puede ser 4, entonces N tendría que ser 4, perdón, 6. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, otra vez. Como X, como X puede ser 4, porque es lo que nosotros estamos entendiendo acá, mira, según esta condición, X puede ser 4, entonces N tendría que ser 6. Porque como X vale 4 más 2, 6. Ese es uno de los valores que puede tomar X. Pero me doy cuenta que X no necesariamente puede ser 4, sino puede ser 5. Y si X vale 5, entonces acá tendríamos que poner 5, pero se suma con 2, sería 7. Ah, ya, entonces N vale 7. Y el último caso sería, si es que X vale 6, entonces entenderemos que N vale 8.
Ya, alumnos, miren, hemos expresado el conjunto M y el conjunto N, pero por extensión. Ahí está. Y los valores son 4 y 5 y 6, 7 y 8. Ahora, lo que vamos a hacer, alumnos, es, primero, hallar M intersección de N. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hallar. ¿Ya? Mire, escucha acá. Escucha, por favor. Tenemos que hallar N intersección de N. Ahí está, mira. Y tú sabes qué es M intersección N. Tú ya sabes qué es eso. Ahora, ¿qué es? De repente algunos se Elementos preguntan. comunes. Claro, son los Elementos elementos comunes. comunes. Son los elementos comunes que tienen cada conjunto. Y ahora yo me pregunto, ¿habrán elementos comunes en el conjunto M y en el conjunto N? ¿Habrán elementos comunes? 4, No, 5, 6, 7. No hay elementos comunes. Entonces, ¿qué vamos a poner? M intersección N es conjunto vacío. Es conjunto vacío. No hay. Ya, ¿y qué quiere decir cuando no tiene intersección? Ah, muy importante. Se le llama conjuntos disjuntos. ¿Ya? Conjuntos disjuntos. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Conjuntos disjuntos. ¿Ya? Son conjuntos disjuntos. O sea, no tienen un elemento en común. Ya, eso es lo que sucede. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo se dibujan los conjuntos disjuntos? Mira, así se dibuja en el diagrama. Mira, acá tenemos lo que es el universo. Ese es el universo. ¿Ya? Acá tendríamos que dibujar el conjunto M. Ahí está el conjunto M. Y acá tendríamos que dibujar el conjunto N. Y como tú te das cuenta, no hay intersección acá. Los elementos del conjunto M son el número 4 y el número 5. Y los elementos del conjunto N son el número 6, el número 7 y el número 8. Ahí está, M y N. No hay un elemento en común. Y esto no te olvides, este rectángulo es el universo. ¿Sí, alumnos? Entonces miren lo que está sucediendo acá. Ya más o menos imaginarás cuáles son las preguntas que te voy a hacer. ¿Sí? Ahora, también me está pidiendo, alumnos, M unión N. Eso es lo que me está pidiendo, M unión N. Ya, ¿y qué hacemos en estos casos? En estos casos, ¿no? Se me pide M unión N. ¿Qué es unión? ¿Qué es la interpretamos? unión de elementos de otros conjuntos. Ya, de varios conjuntos, ¿no es cierto? O de otros conjuntos. Eso es la unión, mis queridos alumnos. Mira, me vas a prestar atención. ¿Ya? Muy bien, Camila. Ya, ahora, ¿qué sucede acá, mis queridos alumnos? Si yo voy a poner acá M unión N, ¿sí? ¿A cuánto equivale eso? ¿Sí? Entonces, eso va a equivaler, alumnos, a la unión de los elementos de cada conjunto. O sea, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya. Esos son los elementos del conjunto M unión N. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Son 5 elementos que presenta. Tú vas a poner así, número de elementos de la unión de conjuntos entre M y N es igual a 5. Y no te olvides que a eso se le llama cardinal. ¿Qué es el cardinal? El número de elementos, ¿ya? No te olvides de eso. ¿Sí, chicos? Ya. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se grafica M unión N? En este caso se graficaría de la misma manera, solo que tendríamos que sombrear toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá es la que tenemos que sombrear cuando me piden N unión M. ¿Ya, chicos? Toda esa parte de ahí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es M diferencia simétrica de N? ¿Cómo es eso, profesor? M diferencia simétrica de N. Que pertenece a un conjunto pero no al otro. Eso es M diferencia simétrica de N, chicos. Pertenece a un conjunto pero no al otro. Pero no al otro conjunto. Ya, pero no al otro conjunto. Así es, M diferencia simétrica de N. Ya, miren, chicos. ¿Qué es M diferencia simétrica de N? Ya, mira, me vas a prestar atención, por favor. Ya, me vas a prestar atención con esto de acá, porque tenemos que, saber, ¿no? Cómo se expresa M diferencia simétrica de N. Ahora, ¿qué sucede, alumnos? Nosotros acá tenemos que denotar la intersección, pero sabemos que estos conjuntos son disjuntos. Entonces, la intersección, ya, la intersección, entonces como que, como no hay intersección,
Entonces, ¿cuál sería la diferencia simétrica? Mira, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá dos conjuntos, mira. Acá tenemos dos conjuntos. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Ya, mira los elementos del conjunto A y B. Estos son los elementos. Esto es 1, ¿ya? Esto es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mira, lo que he dibujado en estos momentos, alumnos, son los elementos de A y los elementos de B. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los elementos de A? Los elementos de A son 1, 7, 3 y 2. ¿Y cuáles son los elementos de B? Los elementos de B son 4, 3, 6 y 5. ¿Ya? Esos son los elementos. ¿Cuál es la intersección? La intersección, alumnos, es el elemento en común, como se ha dicho antes. Mira, ahí está. Esa es la intersección. ¿Sí? Esa es la intersección. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia simétrica? Ah, ya. La diferencia simétrica de dos conjuntos, escúchame, es el conjunto que se forma por todos los elementos de A y B. Todos los elementos de A y B, pero no de ambos. Eso es diferencia simétrica. O sea, yo tengo que considerar todos los elementos de A y B, pero el que no se repite. ¿Y cuál es el elemento que se repite para A y B? El 3. Entonces, la diferencia simétrica al 1 sería esta parte sombreada. Esta parte que estoy sombreando, esa sería la diferencia simétrica. Todo esto de acá. Porque son todos los elementos de A y B menos los que se repiten. Y yo veo que el elemento 3 es el que se repite. Entonces tú vas a poner acá. Mira, A diferencia simétrica de B va a ser igual a ¿cuánto? A los elementos 1, 7, 2, 1, 7 y 2, 4, 5 y 6, 4, 5 y 6. Y si te das cuenta, no he colocado el 3 porque ese es el elemento común. Ya, eso es diferencia simétrica. Y ahora, ¿qué sucede acá? Mira, ya hemos hecho nuestro diagrama, ahí está nuestro diagrama, ¿sí? Sucede que no tiene pues un elemento en común, pero el problema, o mejor dicho, para la diferencia simétrica te dice que son todos los elementos de M y N menos los que tienen en común. Entonces yo tengo que considerar todos los elementos de M y N menos los que tienen en común, pero yo no veo nada en común porque eso es conjunto vacío, la intersección es conjunto vacío. Entonces se entiende que en este caso, la diferencia simétrica entre M y N es lo mismo que decir que M unión N. Es lo mismo que decir, ¿ya? Entonces, la M diferencia simétrica de N es igual a 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Entonces, recordemos bien el concepto de diferencia simétrica. ¿Ya? Bueno, eso es lo que prácticamente nos pide en el problema número 2. Cada una de esas expresiones. Y mira, ya hemos graficado. Y esto de acá es un ejemplo para entender eso de diferencia simétrica. Pasamos al problema número 4. Mira, pasamos al problema número 4. A ver, tenemos acá el conjunto universo, es lo que me dice el problemita. Acá tenemos nuestro diagrama, ¿sí? Y de acuerdo a nuestro diagrama, mis queridos alumnos, ahí está el universo, mejor coloco acá. Universo, ¿ya? Es el universo, que generalmente se nota por una U mayúscula. Ya, ahí están nuestros tres conjuntos dentro de ese universo, conjunto A, conjunto B y conjunto C. ¿Ya, chicos? Ya, genial. Ahora, mis queridos alumnos, vamos a hallar A diferencia simétrica de B. Yo pregunto, ¿alguien me puede decir cuánto es A diferencia simétrica de B? Vamos, chicos. Miren. Sería 1, 2, 3, 5, 8, 9. No. A ver, Aarón, ¿cuál sería? 5, 6 y 7. Ya, muy bien. Entonces, miren, chicos, miren, otra vez. Voy a dibujar, escuchen acá, voy a dibujar acá el conjunto A y B, porque acá me está hablando solo de A y B, solo del conjunto A y del conjunto B. Mira, acá dibujo el conjunto A y acá dibujo el conjunto B. 4. ¿Ya? Ahí está. A y B. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A? Los elementos de A son 1, 2, 3 y 4. Esos son los elementos de A. ¿Y cuáles son los elementos de B? Los elementos de B son 5, 6, 7 y el mismo 4. ¿Ya? Esos son los elementos de
de B. Mira, los elementos de B y los elementos de A. Ahora, si a mí me piden A intersección B, ya, si me piden A intersección B, alumnos, yo tendría que sombrear esta partecita de acá. Mira, esta partecita de acá es la que tendría que sombrear, porque eso sería la intersección. ¿Sí? Miren acá. Ahí está la intersección. Pero si me piden la diferencia simétrica, ¿qué es diferencia simétrica? Todos los elementos del conjunto A con el conjunto B menos los que son en común. Eso es la diferencia simétrica. Todos los elementos del conjunto A y del conjunto B menos los que tienen en común como elementos. En este caso, el 4 no lo considero. Pero si me dicen todos los elementos, entonces tendríamos que sombrear toda esta parte de acá. Todo esto que estoy sombreando, todo esto que está al costado, todo eso, alumno, sería diferencia simétrica. El 4 no lo considero para la diferencia simétrica. Entonces, A diferencia simétrica de B. ¿Cuáles son sus elementos? 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 6, 7. Ya, esos son los elementos de A diferencia simétrica de B. ¿Ya, chicos? Ya está. Entonces, entiende el concepto de diferencia simétrica. Todos los elementos del conjunto A y el conjunto B menos los que tienen en común, los elementos en común. Ya, por eso no considero el 4. Ahora hablemos de B unión C y el C arribita. Pregunta, chicos, ¿qué representa el C de arribita? Rodear. Rodear. ¿Qué representa? Técnicamente, ¿cómo se le llama al C de arribita? Complemento. Muy bien, Aaron, muy bien. ¿Sí? Esto representa complemento. ¿Y qué es el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto son los elementos que rodean a ese conjunto, Ese es el complemento. ¿Ya? Entonces, este C, alumnos, representa el complemento. Por ejemplo, mira. A ver, por ejemplo, voy a borrar esto. Borro esto, ¿sí? Ahí está, borro todo eso, chicos. Y lo que voy a denotar en estos momentos solo es el conjunto B. ¿Ya? Entonces acá voy a anotar el conjunto B. Solo el conjunto B, ¿qué elementos tiene? Tiene el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6 y el elemento 7. Ya, esos son los elementos del conjunto B. Pero si yo quiero el complemento de B, y acá al costadito me van a poner, ¿cuánto es el complemento de B? Así, complemento de B, del conjunto B. Ya, tú tienes que denotar todo lo que rodea a B. Todo lo que rodea a B. ¿Y qué es lo que rodea a B? Si te das cuenta, cuando analizas el conjunto B, lo que está rodeando al B es 1, es 2, es 3, ¿qué más? Es el 8 y es el 9. Entonces tú dices, el complemento de B es 1, 2, 3, 8 y 9. Ya, eso es el complemento. Todo lo que los elementos que rodean a B, al conjunto, son el complemento. No le pertenece al complemento, no le pertenece a él. ¿Ya, chicos? Ya, genial. ¿Alguna consulta, creo? Le faltó el 0. Mira, ya ves. Uy, muy buena observación, me faltaba el 0. Entonces acá tendría que adicionar 0. ¿Sí? Ya está. Entonces, eso es complemento, chicos. ¿Ya? Todos los elementos que rodean al conjunto, ¿ya? Ese es el complemento. Ahora, pero nosotros tenemos que hallar el complemento del conjunto B unión C. Ya. ¿Y cuál es B unión C? Acá está, mira, vamos a separar, Unión mira, es la unión de elementos ya, muy bien. con Unión es la otro unión de conjunto. elementos de dos conjuntos o más conjuntos, ¿ya? Entonces, mira lo que va a suceder acá. Acá voy a separar el conjunto B y el conjunto C, porque dice B unión C, es lo que dice ahí, ¿ya? Ahí está, B unión C. Y ahora denoto los elementos de B y C, ¿ya? Los elementos de B y C. Y los elementos de B y C son 4, 5, 6, 7. Esos son los elementos de B. Y los elementos de C son 6, 7, 8 y 9. Ya, esto es todo lo que voy a sombrear, alumnos. Todo, mira, todo lo que estoy sombreando. Todo eso, todo. Todo es B unión C. Pero yo necesito de B unión C su complemento, o sea, todo lo que rodea a este conjunto B unión C, porque todo esto es B unión C. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que rodea a B unión C? Si te das cuenta, todo lo que rodea a B con C es el 1, el 2, el 3 y el 0. Eso es lo que rodea
a B unión C. Entonces quiere decir que B unión C y su complemento, o sea, lo que rodea al conjunto es como elementos 1, 2, 3, bueno, y el 0. Ya. Eso es el complemento de B unión C. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, ya sabemos que es complemento. Ya sabemos que es complemento. Ahora, mis queridos alumnos, vamos a hablar del último caso, donde te dice A unión C menos B. Es lo que me está diciendo. ¿Ya, chicos? A unión C menos B. Ahora, ¿cómo es eso? Mira. Ya vine. ¿Cómo? Creo que fue el internet. Ah, El ya. internet me traicionó, que ya vine. Ya. No te preocupes. Ya, miren, chicos. A unión C menos B. ¿Dónde está A y C? Acá está, mira. Mira acá. ¿Ya? Acá están los elementos de A unión C. Ojo, yo tengo que denotar los elementos de A unión C. Y acá tenemos al conjunto A y acá tenemos el conjunto C. ¿Sí? Esos son los elementos de A y C. Entonces yo voy a colocar acá para que tú te des cuenta por extensión. Mira, A unión C es igual a ¿qué elementos? A 1, a 2, a 3, a 4, a 6, a 7, al 8 y al 9. Ya, eso es A unión C. ¿Ok, chicos? Mira, los elementos de A son 1, 2, 3, 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y los elementos de C son 6, 7, 8, 9. Ahí está, mira, 6, 7, 8, 9. Y estoy juntando los elementos A unión C. Los estoy juntando. Ahora voy a denotar, alumnos, el conjunto B. ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Mira. Los elementos del conjunto B son 4, 5, 6 y 7. Ya, esos son los elementos del conjunto B. Mira, ahí está. 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué me está diciendo acá? Esto es una diferencia simple. A unión C menos B. O sea, todos los elementos de este conjunto menos los elementos de B. ¿Y a qué va a ser igual eso? Ahora, ¿cuáles son todos los elementos de A unión C? Ah, estos son todos los elementos de A unión C. Pero yo le tengo que quitar, porque por algo es resta, por algo es diferencia. Solo es diferencia, no vas a decir diferencias simétricas. Esto es diferencia nada más. Ya, entonces, todos los elementos del conjunto A unión C menos los elementos de B. ¿Y cuáles son los elementos de B que tiene? Ah, el De 4, 4, 5, 6, 7. el 6, el 7. Esos son los 6, elementos, ¿ya? 7. ¿Ya, chicos? Entonces, vuelvo a decirles, Sí. todos los elementos de A unión C son todos los elementos de A unión C menos los que tiene B. Y entonces yo le tengo que quitar el 4, el 6 y el 7. Porque esos también pertenecen a B y yo le tengo que quitar. Entonces, ¿a qué sería igual A unión C menos B? Ah, me quedaría restando 1, B 2, o 3, quitando B a 1, a 2, a 3, al 8 y al 9. 2, ¿Ya? Entonces, eso 3, sería 8, la 9. diferencia entre A unión C menos B. ¿Ya, chicos? Sí, entonces miren los ejemplos que estamos haciendo en el problema número 4. ¿Ya? Entonces van a tener mucho cuidado. Pasamos al problema número 6, alumnos. Pasamos al problema número Ya, 6. profesor. Ya. ¿Qué sucede en el problema número 6, mis queridos alumnos? Miren, me van a prestar atención. Cuando tú tienes este tipo de problemas, lo que generalmente vas a hacer es dibujar un diagrama. ¿Sí? Dibujas bueno, lo que se representa como conjunto. Es lo que generalmente vas a hacer porque ahí te vas a dar mejor cuenta de cómo son los elementos. Mira, me vas a prestar atención, ¿ya? Miren, estoy dibujando conjuntos, chicos. Ya, ahí está. Bueno, en este caso me están hablando del conjunto A y B. ¿Qué representa? A ver, ¿cómo se lee todo esto? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se lee todo esto? Número natural, diferencia simétrica igual a 10. Ya. Voy a borrar esto de acá, chicos. Sí, lo he copiado mal. Lo he copiado mal. Ahí está. Ya, ahora sí. ¿Cómo se lee eso, chicos? Número natural A igual a 10. No, no se lee así. ¿Ya? A ver, vamos, chicos. ¿Cómo se lee?
Vamos, yo sé que Número pueden. natural de A. Ya, miren. Ese n minúscula que tú ves ahí, los números naturales se representan así, mira. ¿Ya? Así se representan los números naturales. Así. Esos son números naturales. ¿Ya? No te olvides, así se representan los números naturales. Así representa. ¿Y qué representa ese n minúscula? Generalmente, alumnos, generalmente, no siempre, pero en la mayoría de casos en matemática, esa n representa número de elementos. ¿Ya? Eso representa número de elementos. ¿Ya? Entonces, mejor pongo cantidad de elementos o número. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos presenta un conjunto? Acá, ¿cómo se lee? Número de elementos del conjunto A De es A. 10. Ah, te das cuenta, ¿no? Número de elementos del conjunto A es 10. ¿Ya? Entonces, acá abajo, ¿qué me dice? Número de elementos de B7. Acá abajo, ¿qué me dice? Número de elementos de B menos A es 4. Y acá me está pidiendo la cantidad de elementos de A menos B. ¿Cuánto es la cantidad de elementos de A menos B? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, mis queridos alumnos? Mira, préstame atención, ¿ah? Préstame atención. Acá vamos a colocar el conjunto A. Todo esto que ves acá, mira, es el conjunto A. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto A? Dice el problema que el conjunto A tiene 10 elementos. Entonces, acá al costadito voy a colocar 10. No, porque son los elementos del conjunto A. ¿Ya, chicos? Ya, ahí está 10. Ahora, acá está el conjunto B. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto B? Dice que el conjunto B tiene 7 elementos. Ahí está, mira. Entonces acá al costadito voy a colocar que el conjunto B tiene 7 elementos. Ya, genial. Ahora mira, escucha. Dice que el número de elementos de B menos A. ¿Cómo es eso del número de elementos de B menos A? Es 4. ¿Cómo lo interpretamos eso? O sea, quiere decir que yo voy a considerar todos los elementos de B menos los elementos de A. Eso quiere decir B menos A o B diferencia de A. Todos los elementos de B menos los de A. ¿Y cuáles son los elementos de B? Todo esto de acá son los elementos de B, todo lo que estoy rodeando. Pero yo no quiero los que pertenece a. ¿Y cuáles son los elementos que pertenece a? Estos son los elementos que pertenece a. Y eso no quiero. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría solo esto. Lo que está de celeste, ¿sabes qué representa? Eso de ahí, alumnos, representa B menos A. Eso, lo que está de celeste, representa B menos A. Y acá, donde está sombreado, ¿cuántos elementos tiene que haber? Ya, según lo que vemos, tiene que haber 4 elementos. Acá, alumnos, hay 4 elementos. ¿Sí? Mira. Entonces acá voy a poner que hay 4 elementos. Pero el conjunto B, ¿cuántos elementos debe de tener? El conjunto B debe de tener 7 elementos. Y ya nosotros hemos averiguado, gracias a este dato, ya hemos averiguado que que esta parte de acá tiene 4 elementos. Pero como todo debe de tener 7 elementos, lo que está acá en el centro, ¿cuánto tendría que ser? Uy, se borró, se borró. Ya vamos a borrar cuidadosamente. Ya está. Vuelvo a decirles entonces, alumnos, miren, préstenme atención. El problema te dice que el conjunto B tiene 7 elementos, pero también te dice que el número de elementos de B menos A es 4. Ahora, ¿qué es B menos A? Todos los elementos de B menos los que pertenece a, o sea, me quedaría esta parte sombreada. Eso es B menos A. ¿Ya, chicos? Eso es B menos A. B menos A, por si acaso. ¿Sí? Lo que está de celeste es B menos A. ¿Y cuántos elementos hay ahí en B menos A? Dice que hay 4 elementos. Pero como ya sabemos, el conjunto B tiene 7 elementos. Y ya hemos averiguado que solo esta parte de acá son 4 elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tiene que haber acá? 3 elementos. Para que coincida, pues, que el conjunto B tiene sus 7 elementos. Pero ya acá entendemos, alumnos, que el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? 10. 10 elementos. Y ya hemos averiguado, gracias a lo que hemos hecho anteriormente, que acá en el centro hay 3 elementos. Entonces, ¿cuánto se deduce que de elementos hay acá? ¿Cuánto se deduce, alumnos? Pues ahí, alumnos, tiene que haber, 4 elementos. No, 5 elementos. 5. chicos, 7. muy bien, 7 elementos. ¿Ya? 7 elementos. ¿Por qué? Porque el conjunto A, ¿cuántos elementos debe de tener en total?
10 elementos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso acá en el centro, mejor dicho, no en el centro, sino acá en este costadito tienen que ir 7 elementos. Como ya sabemos que acá en el centro vale, o en la intersección vale 3 elementos, o hay 3 elementos, entonces el conjunto A tiene 10 elementos en total. Bueno, ¿y qué me está pidiendo? Me está pidiendo hallar el número de elementos de A menos B. O sea, todo lo que le pertenece a A menos B. Y, o sea, yo le tengo que quitar todo esto de acá. ¿Y cuánto sería? Justo el número 7. Número de elementos de A menos B es igual a 7. Todos los elementos de A menos el que pertenece. O sea, esto de acá le quito. Y me quedaría solo esta parte sombreada. Esa sería la respuesta, chicos, en el problema número 6. ¿Se dan cuenta, alumnos? ¿Sí? Ya, entonces, esto es lo más importante, esto es lo que más tenemos que practicar, alumnos. Ya pasamos al problema número 8. A ver, ¿qué tal nos va en el problema número 8, mis queridos alumnos? Mira, ¿qué tal nos va? ¿Sí? Pero ahora la diferencia es de que ustedes me van a ayudar a resolver ese problema. O los problemas que seguimos, porque los demás problemas son así. ¿Ya? Dice que tenemos dos conjuntos y los conjuntos son P y Q. Ya, chicos, ahí están los dos conjuntos P y Q. Tales que cumplen las siguientes condiciones. Mira, ahí están las condiciones que te da. ¿Y qué nos pide? Uy, nos está pidiendo todo esto. El número de elementos de todo este conjunto. Profesor, yo lo veo demasiado difícil. No, mire, tú me ayudas, yo te guío y se resuelve el problema. ¿Cuántos conjuntos son? Son dos conjuntos, P y Q. Mira, ahí está, P y Q. Entonces vamos a hacer acá nuestro diagrama. ¿Ya? Ahí está. Ahí está un conjunto. Y acá dibujo al otro conjunto. Ahí están los dos conjuntos, mira. Este conjunto de acá, alumnos, va a ser el conjunto P. Y este conjunto de acá va a ser el conjunto Q. ¿Sí, chicos? Ya. A ver, nosotros no sabemos, alumnos, cuánto es el número de elementos que tiene P y tampoco el número de elementos que tiene Q. No, nos dan como dato o como una referencia. Según, mira, acá solo me dice que el número de elementos de P menos Q es 11. Uy, uy, uy. ¿Cómo represento eso? Todos los elementos del conjunto P menos el conjunto Q. Dice que es 11. O sea, quiere decir, ¿cuál es el conjunto P? Todo esto que estoy viendo acá es el conjunto P. Mira, todo esto, mira. Voy a sombrear. Todo lo que veo acá es el conjunto P. Ya, ese es el conjunto P. ¿Ya? Pero yo le tengo que quitar los elementos de Q. O sea, todo lo que puede pertenecer a Q. Entonces tendríamos que borrar toda esta zona de acá, mira. ¿Ya? Mira, presta atención. Todo esto de acá tendría que borrar. Porque esto de acá pertenece a quién? A Q. O sea, es verdad que le pertenece a P, pero a Q también. Por algo se llama intersección esta zona de acá. Entonces, ¿qué me quedaría sombreado? Solo esta partecita de acá que ves de color celeste. Eso es lo que nos quedaría sombreado. Y eso, alumnos, es P menos Q. Eso es P menos Q. Ya, genial. Eso es P menos Q, alumnos. Entonces, mis queridos alumnos, quiere decir que en esta zona de acá, ¿cuántos elementos tiene que haber? Pues tiene que haber 11 elementos. Ya, eso es lo que quiere decir. En la zona sombreada ponemos 11 elementos. Acá, 11 elementos. Ahí hay 11 elementos. ¿Sí? Y esa es la zona P menos Q. Lo que estoy denotando ahora es P menos Q. Ya está. 11 elementos. Ahora, dice que Q menos P es 8. Uy, 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 miren, miren, miren. Dice que Q menos P es 8. O sea, todos los elementos de Q menos P. Ya, voy a sombrear todos los elementos de Q, mira. Esto de acá son todo el conjunto Q. O sea, todo esto. Todo esto es el conjunto Q. Todo eso, alumnos, es el conjunto Q. Pero de todo el conjunto Q le tengo que quitar lo que pertenece a P. Entonces, si le voy a quitar lo que pertenece a P, esta parte de acá no la tengo que considerar. Y solo me queda la parte sombreada. ¿Te das cuenta? Solo me queda la parte sombreada. ¿Sí? Entonces, todo lo que está sombreado representa Q menos P. ¿Y cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser ahí? Ahí tiene que ser 8 elementos, porque es lo que dice acá. Mira, es lo que dice ahí. ¿Sí, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado. ¿Ya? Quiere decir que acá, alumnos, hay 8 elementos. Ahí hay 8 elementos, ¿sí? Toda la parte que estoy sombreando, alumnos, ya representan los 8 elementos. Toda esta parte de acá. Esto que está de color celeste es Q menos P.
lo que estoy sombreando de color celeste es Q menos P. ¿Ya, chicos? Eso es Q menos P. Ya, genial, ahí está. 8 elementos hay en Q menos P. Ahora, siguiente dato. Dice que el número de elementos de P unión Q es 32. Ah, ya, tú ya sabes que la unión es todo, 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 todo. ¿Sí? Y te dice claramente que P unión Q es 32 elementos. Pero ya sabemos que acá hay 11 elementos. Acá hay 8 elementos. Y más lo que tiene que haber en la intersección con todo eso, porque todo lo tengo que unir, porque es P unión Q. Con todo eso tiene que haber ¿cuántos elementos? Pues 32 elementos. ¿Te das cuenta? Tiene que haber 32 elementos. ¿Sí? O sea, yo no sé cuántos elementos hay acá. X le voy a poner. ¿Sí? No, por el momento no sé. Pero se entiende, mis queridos alumnos, que cuando denotamos P unión Q es todos los elementos. O sea, los 11 elementos más los X elementos y más 8 elementos. Eso me tiene que dar los 32 elementos porque todo lo estoy uniendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 11 más 8? Eso me sale 19, ¿no? Entonces, X más 19 es igual a 32. X más 19. Y X es igual a 32 menos 19. ¿Y cuánto es 32 menos 19? Vamos, chicos. 13, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que acá, alumnos, hay 13 elementos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá X es igual a 13 elementos. Y cumple con la condición de que si unimos P y Q, en total tienen todos 13 elementos. ¿Ya, chicos? Bueno, después de interpretar todo esto, alumnos, ¿qué nos pide el problema? Recién vamos allá a lo que nos pide el problema. Primero, P intersección Q unión complemento de Q, ¿cuántos elementos tiene? O sea, el número de elementos de todo esto. Eso es lo que nos está pidiendo, chicos. El número de elementos de todo eso. Ahora, ¿cómo hallamos el número de elementos de todo eso? Primero, lo que está acá dentro del paréntesis es lo que vamos a desarrollar. Te pregunto, ¿cuántos elementos tiene P intersección Q? Ah, mira. O mejor dicho, representamos P intersección Q. Y P intersección Q es lo que está acá en el centro. Eso ya sabes. Eso es P intersección Q. Y justo ahí hay 3 elementos. Ya, entonces ahí están los 13 elementos. Acá ponemos 13 elementos. Ya, ahora, y estos 13 elementos los tengo que unir con el complemento de Q. Ah, ya, mira, mira. ¿Y cuál es unión complemento de QA? ¿Sí? ¿Y cuál es el complemento de Q? El complemento de Q es todo lo que rodea a Q. Eso es complemento de un conjunto, todo lo que rodea a Q. ¿Y qué es lo que rodea a Q? Y si te das cuenta, todo lo que rodea a Q sería todo esto. Mira que estoy notando, todo eso es lo que rodea a Q, todo eso es lo que rodea. Y veo que lo que rodea al conjunto Q solo hay 11 elementos. Ah, ya. Entonces, lo que rodea al conjunto Q son esos 11 elementos. El complemento de Q van a ser esos 11 elementos. 11 elementos. Y me pide que el número de elementos de esos 13 elementos que es P intersección de Q con el complemento de Q que son 11 elementos. Si es una unión de elementos, pues tengo que sumarlos. Entonces, ese número de elementos de toda esa expresión, ¿a cuánto va a representar, chicos? Simplemente 13 más 11. Y eso sería 24. 24 elementos. 24. Exacto, 24 elementos. Eso es lo que sucede en problema número 8. Si alumnos, miren, con mucho cuidado se tienen que analizar este tipo de problemas. A ver, pasamos al problema número 10. En el problema número 10 dice, número de elementos de A, bueno, lo mismo que los anteriores problemas. Y hacemos lo mismo, mis queridos alumnos. Miren, hacemos nuestro diagrama y dibujamos nuestros dos conjuntos. Ahí está un conjunto y acá tenemos el otro conjunto. Ya, ahí están nuestros dos conjuntos, ¿sí? Acá tenemos el conjunto A y acá tenemos el conjunto B. ¿Qué me dice en el problema 10? Que el número de elementos del conjunto A vale 60. Ah, ya, entonces acá es 60. Pones al costadito 60. Y el número de elementos del conjunto B es 45. Ahí está. Ahora mira, número de elementos de A diferencia simétrica de B es 65. Ahora, ¿cuáles los elementos de A diferencia simétrica de B? ¿Cuál es el concepto de A diferencia simétrica de B? Ya te repetí como 4 veces ese concepto. Ya, mira, vamos a suponer algo, chicos, ¿ya?
¿Sí? Vamos a entender algo, ¿sí? Vamos a trabajarlo de forma diferente. Ahora, ¿cómo es eso de forma diferente? Con ecuaciones. ¿Sí? Vamos a trabajar, sé que es horrible trabajar con ecuaciones, pero también tenemos que trabajar así. Debes de conocer esa esencia también, ¿ya? Primero, ¿tú sabes cuántos son los elementos del conjunto, solo del conjunto A? Porque si yo hablo solo del conjunto A es esta partecita de acá. Ya, toda esta parte de acá que estoy sombreando es solo el conjunto A. No sé cuántos son esos elementos. Acá voy a poner X elementos. ¿Tú sabes cuáles son los elementos de A intersección B? Yo no sé cuántos son los elementos que hay acá. Entonces por eso le voy a poner Y elementos. ¿Ya? ¿Tú sabes cuántos son los elementos de solo el conjunto B? No conozco los elementos de solo el conjunto B. Por eso le voy a poner Z elementos. ¿Ya, chicos? No sé, pues, ¿no? Entonces, por eso le pongo Z elementos. Entonces, acá hay X elementos, Y elementos y Z elementos. Ahora, ¿cuántos son los elementos del conjunto A? Los elementos del conjunto A son 60. Ah, quiere decir que si yo sumo estos X y este Y, me tiene que salir 60. Ah, ya, X más Y es igual a 60. ¿Cuántos son los elementos del conjunto B? De todo el conjunto B es 45. O sea, si yo sumo estos de acá que es Z con Y, me tiene que salir pues 45. Ah, ya, entonces Y más Z, eso me tiene que salir 45. Ya, 45 elementos. ¿Te das cuenta? Puedes trabajar así también, con cantidad de elementos. Ahora, mira. A diferencia simétrica de B. Ahora, ¿qué es eso, profesor? Hemos quedado que son todos los conjuntos, todos los elementos de A y B. A diferencia simétrica de B. Son todos los elementos de A y B. Todo, alumnos. Menos lo que se repiten. ¿Y cuál es lo que se repite? Lo que está acá en la intersección. Eso es lo que se repite. Eso se llama intersección. Pero la diferencia simétrica, alumnos, vuelvo a decirte, es todos los elementos de A y B menos los que se repiten. O sea, yo le tendría que quitar esto. O sea, la diferencia simétrica es lo que voy a sombrear ahora. Todo lo que estoy sombreando, alumnos, es la diferencia simétrica. Todo lo que estoy sombreando. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es diferencia simétrica. Y dice que el número de elementos que hay en esa diferencia simétrica vale 65. Ah, ya, miren. O sea, si yo sumo estos X elementos con este Z elementos, X más Z, ¿eso cuánto me va a dar? 65. Miren lo que está ocurriendo, chicos. X más Z es igual a 65. Ya, miren, 3 ecuaciones tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas 3 ecuaciones? ¿Qué me pide? Lo que nos está pidiendo, alumnos, es el número de elementos de A menos B. ¿Dónde está A menos B? Ah, mira, préstame atención. ¿Cuáles son los números de elementos de A menos B? Alumnos, todo este es el conjunto A, pero le tengo que quitar los elementos del conjunto B. O sea, el conjunto A menos los elementos del conjunto B. Y me quedaría sombreado toda esta parte de acá. Esto que estoy representando, alumnos, sería A menos B. Eso, alumnos, que estoy sombreando es A menos B. A menos B. Ya, chicos, eso es A menos B. Y me doy cuenta que es simplemente X. O sea, si me están pidiendo la cantidad de elementos de A menos B, o sea, tienes que hallar X. Esa sería nuestra incógnita. X, alumnos. ¿Sí? Ya, ahora, ¿qué hacemos acá, profesor? Mira lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Acá voy a colocar otra vez X más Y. Es igual a 60. Ahora voy a colocar Y más Z. Perdón. Y más Z. Eso es igual a ¿cuánto? A 45. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con estas dos ecuaciones? Mira lo que voy a hacer. Voy a sumar esas dos ecuaciones. Más. Se puede hacer eso, sumar ecuaciones. A eso se le llama sistema de ecuaciones. Y cuando sumamos estas ecuaciones me va a quedar, mira, X más Y más Y más Z. Y esto es igual a 60 más 45. ¿Y eso cuánto me da? 105. ¿Sí? Ahora mira, ¿cuánto es Y más Y? Es 2Y. Yo voy a arreglar esto de acuerdo a mi conveniencia, lo voy a asociar. Acá tienes X más Z más 2Y es igual a 105. Pero mira, ¿cuánto es X más Z? X más Z es 65. Entonces acá yo voy a colocar 65 más 2Y es igual a 105. Ahora, este 65 pasa al otro lado negativo. 2Y es igual a 105 menos 65.
2y es igual. ¿Cuánto es 105 menos 65? Si tú restas, alumnos, 105 menos 65, eso te va a salir 40. ¿Ya, chicos? Y este 2 que multiplica el y va a pasar a dividirlo, o sea, sería 40 entre 2 y eso nos quedaría 20. Quiere decir, alumnos, que acá hay 20 elementos. Mira, 20 elementos hay acá. Acá hay 20 elementos. ¿Sí? 20 elementos, porque y nos ha salido 20. Ah, pero todo el conjunto A es 60 elementos. Pero acá ya deducimos que hay 20. Entonces quiere decir que X, ¿cuánto vale? Ah, X vale 40 elementos. Porque todo tiene que ser 60. Ya sabemos que acá es 20. Entonces acá tiene que ser 40 para que cumpla con la condición. Y esa sería la respuesta en ese problemita, chicos. ¿Sí? Miren lo que sucede en el problema número 10. Pasamos al problema número 12, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 12. Miren lo que dice el problema número 12. Les voy a copiar acá otra vez la pregunta. Menos C. Ya, ahí está. Ya le tomé ya captura. Ya, muchísimas gracias. Presten atención, por favor. Presten atención. Miren lo que ocurre, chicos, en este problemita número 12. Me olvidé colocar los nombres. Conjunto A, conjunto B y conjunto C. Ya, ahí está. Tenemos el universo. Esto es el universo, no te olvides. Ya, ahí está el universo, chicos. ¿Qué sucede acá, mis queridos alumnos? Miren. Me está pidiendo que haya K, pero K ¿a cuánto equivale? Equivale a A unión B y su complemento. Ya sabes que esta C que tú ves acá arribita, si tú ves una C, eso representa complemento. Y ahora, ¿qué es complemento? El complemento son los elementos que rodean al conjunto A, al conjunto que se está determinando, en este caso A unión B. Y después le tengo que quitar los elementos de C. Primero hallemos A unión B. Entonces K va a ser igual. ¿Cuánto es A unión B? ¿Dónde está A unión B? Ah, mira, mira, mira. Todo lo que voy a sombrear, mira, todo es A unión B. Todo esto, mira. Todo esto, alumno, todo esto es A unión B. Todo eso es A unión B. ¿Sí? Todo lo que es sombreado. ¿Y qué elementos tiene? Voy a colocar eso entre llaves, acá. Acá voy a colocar entre llaves. ¿Sí? Los elementos de A unión B. Ah, pero nosotros, mira, más fácil aún. Nosotros ya sabemos qué es A unión B. Ya te dije que es todo esto, ¿no es cierto? Todo eso, alumnos, es A unión B. Todo eso es A unión B. Pero a nosotros nos pide su complemento de todo eso. O sea, el complemento de A unión B. Y ya sabes qué es el complemento. El complemento es todo lo que rodea al conjunto que nos está pidiendo expresar. Entonces, ¿qué es lo que rodea al conjunto? Todo lo que está de celeste. Todo lo que está de celeste es lo que rodea al conjunto A unión B. Todo eso es lo que rodea. Y yo me doy cuenta que en ese alrededor hay elementos de 9, 7. Entonces, ¿qué quiere decir, mis queridos alumnos? Que el complemento de A unión B es simplemente 9 y 7, porque el complemento es lo que rodea a ese conjunto de unión. ¿Sí? Entonces, acá voy a poner K es igual, abro llaves, 9 punto y coma 7, menos, cierro llaves, menos el conjunto C. Ahora tú dirás, ¿cuál es el conjunto C? Acá está el conjunto C, pero ¿cuáles son los elementos del conjunto C? Los elementos del conjunto C son 7, 5, 3 y 4, por si acaso. Esos son los elementos del conjunto CA. Son 7, 4, 3 y 5. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, K va a ser igual. Acá tenemos este conjunto, pero de este conjunto yo le tengo que quitar, por eso es menos A, yo tengo que quitarle algún elemento que se pueda repetir con él, ¿sí? Con este primer conjunto. Vuelvo a repetirte, acá Se repite tenemos, 7. muy bien, se repite el 7. Acá tenemos el conjunto que tiene como elementos 9 y 7, pero menos los elementos que se pueden repetir en este conjunto, cuando yo los comparo. Se Y me doy repite 7. cuenta, se repite el 7. Entonces quiere decir que K es simplemente 9. Eso es K. ¿Ya, chicos? El elemento 9. Profesora, ¿puede volver al 2? Voy a tomarle captura. Ahí está, niña. Ahí está el problema número 2.
Gracias. Ya, mis queridos alumnos, ¿qué pensaban? ¿Que la aritmética era sencilla?